En 1882, una revista británica escribió: "Este cordón de mal agüero parece haber poseído una gran reputación en diferentes épocas y países por sus raras cualidades ocultas y benéficas". ¿A qué objeto se refería? A la cuerda, con la que colgaban gente en ejecuciones públicas, por supuesto, principalmente en Reino Unido y el oeste americano. No era novedad ver a la gente pelearse por este objeto cada que había una nueva ejecución. Hay varias creencias alrededor de estas cuerdas que hacían creer a las personas que tenían poder. Algunos eran simples, como que curaba el dolor de cabeza. Si alguien tenía un pequeño dolor, algunas personas podrían recomendarle conseguir una cuerda usada en ejecución y ponérsela alrededor del cuello. Estoy seguro, los síntomas se iban en instantes. También se creía ayudaba para las mordeduras de serpientes. Esta puede que tenga un poco de evidencia científica, ya que el material del que eran fabricadas era el cáñamo, conocido por tener propiedades antivenenosas. Y aunque no hay evidencia concreta que apoye esta idea, hay casos registrados de que ayudaba. Incluso, en algunas partes, se utilizaba para traer suerte a los que gustaban de ir al casino a apostar. Pero así como se usaba para efectos médicos y de suerte, también se utilizaba en cosas más oscuras. En ocasiones, se usaba junto a la tabla Ouija, ya que facilitaba la comunicación con el mundo espiritual. De igual forma, hay registros de esta cuerda siendo utilizada en la necromancia, ya que por su uso para ejecutar personas tiene un fuerte vínculo con el mundo de los muertos y facilita el resucitar espíritus. En contraste, algunos lo usaban para lo contrario, ahuyentar espíritus malignos y proteger a quien lo esté usando de cualquier daño o maldición. Y como hay muchos objetos que se consideran tienen poder. Quizás sí lo tengan, o quizás ese poder se encuentre en sus orígenes. Esto es, lecciones en sombras. Si son fans de lo paranormal o de locaciones extrañas, muy probablemente ya habrán escuchado de este lugar, al sur de México. Entre los canales de Xochimilco hay una isla, la cual está cubierta de una colección muy particular. Muñecas. La mayoría lucen viejas y desgastadas por el tiempo, colgadas por toda la isla. Si no la han visto, les recomiendo buscar imágenes, ya que en verdad es una vista bastante espeluznante. ¿El por qué hay tantas muñecas? Por supuesto tiene su historia. Las muñecas comenzaron a aparecer en la época de los 50. Al inicio, no llamó la atención. Un par de muñecas colgadas, supongo. Se ve extraño, pero está lejos de ser aterrador. Sin embargo, no paraban de aparecer, hasta llegar a ser docenas de muñecas, que es cuando la isla comenzó a adoptar su nombre. Con el tiempo, se logró saber el porqué. El dueño de la isla, Julián Santana Barrera, comenzó a colocarlas, poco después de que una niña que estaba jugando en la laguna cayera al agua y se ahogara. Días después, Julián afirma haber escuchado llantos cerca del agua. Una niña que pedía su muñeca. Algunos dicen que fue locura, otros que fue miedo, pero Julián empezó a coleccionar todas las muñecas que pudiera encontrar, nuevas, viejas, y las colgó por toda la isla. Esto duró por décadas, todo con la esperanza de mantener el espíritu de la niña feliz y lejos de él. Pero como es usual en este tipo de historias, esto no es un acontecimiento aislado. Por años, la humanidad ha intentado alejar espíritus malignos usando objetos. En Japón, la shimenawa es un tipo de cuerda hecha de paja de arroz para delimitar espacios sagrados. Se cuelga sobre la entrada de estos, ya que se cree los espíritus malignos no pueden pasar debajo de esta. Uno de mis favoritos, los atrapasueños, que muchos usan de decoración, tiene su origen en tribus nativoamericanas. Estas tribus creen que el aire está lleno de energía, tanto negativa como positiva, y los atrapasueños ayudan a filtrar estas energías, atrapando las negativas y dejando fluir las positivas, protegiéndonos.
en especial mientras dormimos. Pero si de objetos de poder hablamos, hay una leyenda que destaca de todas. Un ser que parece ser vulnerable a varios elementos: el vampiro. Si les preguntara, ¿a qué le teme un vampiro?, la respuesta variará y dependerá de cuál fue su acercamiento a esta leyenda. Pero sin duda, habrá elementos que se repiten: los rayos del sol, el agua bendita, las cruces, elementos los cuales en general han significado seguridad para las personas, ya sea la seguridad de la mañana o la religión. Pero hay una debilidad del vampiro que puede llegar a ser curiosa: el ajo. Muchas culturas antiguas en Europa acostumbran colgar ajo afuera de sus puertas para ahuyentar demonios, hombres lobo y, por supuesto, vampiros. Y esto no solo en leyenda. La gente tenía una creencia genuina de que el ajo posee propiedades mágicas que los protegerá de estos seres. Claro, en una época donde los vampiros no solo eran historias, pero una preocupación real. El uso del ajo para efectos mágicos no se limita ni inició en Europa. Desde Egipto se pueden encontrar usos interesantes de este. A los esclavos en Egipto se les daba un ajo al día, ya que se tenía la creencia que una ración diaria ahuyentaba la enfermedad y daba resistencia. Incluso, había regiones en Egipto donde el ajo no se consideraba comida, lo adoraban como una deidad. La fascinación egipcia por el ajo era tan grande que en la tumba del faraón Tutankamón se encontraron bulbos de ajo. Estas costumbres no paraban en esta región. En Roma, antes de una batalla, los soldados comían ajo con la idea de que los inspiraría y daría coraje. Todas estas creencias evolucionaron al punto en el que el ajo se usaba como método medicinal, de forma quizás algo alternativa, pero siempre efectiva. Hoy en día sabemos de todas las propiedades que tiene el ajo y cómo en general hace muy bien a la salud, pero en un contexto donde aún faltaban cientos de años para comprender las cosas de esa forma, es lógico entender el por qué alguien podría pensar que el ajo tiene poder. Pero la pregunta sigue abierta: ¿cómo se convirtió en la debilidad del vampiro? Bueno, no hay una respuesta clara, pero por supuesto, existen diversos motivos. Como todo folclore, probablemente es una combinación de todos. Algunos atribuyen el origen de este mito por la forma en la que el ajo puede repeler ciertos animales. Esto debido a su fuerte aroma, y cómo algunas especies con un olfato muy agudo pueden encontrar el ajo poco placentero. Pero personalmente, el origen que más curioso encuentro es el siguiente. Existe una enfermedad. Ya no es tan común como antes, pero lo era un poco más: la porfiria. Esta es un grupo de trastornos en el cual sustancias químicas se acumulan en el cuerpo. Es mucho que explicar, pero una de sus variantes tiene la característica de darle a la persona una anemia crónica, lo que hace a alguien estar siempre pálido, así como fotosensibilidad extremadamente grave. Eso hace que le sea imposible tocar la luz del sol. ¿Suena conocido? Muchas enfermedades con síntomas similares lograban hacer el mito del vampiro más grande. Personas que sufrían de esto, así como tuberculosis, se creía eran víctimas de vampiros. Pero aquí está lo curioso. Como ya vimos, el ajo se usaba en ocasiones en medicina alternativa. Así que es lógico que lo intentaron utilizar para curar a estas personas. Solo que cuando consumen el ajo, en lugar de mejorar, empeoraban. Su condición era cada vez peor. Su piel se quemaba y en pocos días dejaban de existir. Ahora sabemos que es por los efectos que el ajo tiene en este tipo de enfermedades. Aumenta las toxinas, acelera la anemia y en ocasiones tiene reacciones en la piel que pueden aparentar quemaduras. Pero en los ojos de las personas de este tiempo, el poder, la magia del ajo, mataba al demonio, a la persona que se estaba convirtiendo en vampiro. Así que para ellos, estaba cumpliendo con su propósito. Y así es como nace un mito. Se ocupa un elemento conocido, con historia, y en las circunstancias correctas, nace una creencia que ha durado por siglos.
nuestro viaje por objetos interesantes no acaba aquí. Hay uno más del que me gustaría hablar, y para eso debemos adentrarnos a Nueva Orleans, al mundo del vudú. Quizás ya hayan escuchado su nombre. Nació el 10 de septiembre de 1801, Marie Catherine Laveau. Fue muchas cosas en su vida, pero posiblemente es más famosa por ser conocida como la reina vudú de Nueva Orleans. Gente de toda la ciudad iba a ella para pedir embrujos y favores. Hay mucho de lo que podríamos hablar sobre Marie, pero el tema de hoy nos centraremos en uno de sus embrujos más interesantes, el Gris-Gris. El Gris-Gris era un amuleto de mala suerte que consistía en una bolsa hecha del sudario de una persona que haya estado muerta por 9 días. Dentro de la bolsa había, y presten mucha atención por si quieren hacer el suyo, un sapo tuerto seco, el dedo meñique de una persona negra que se había suicidado, un lagarto seco, alas de murciélago, ojos de gato, hígado de búho y corazón de gallo. El propósito de este amuleto era esconderlo en la almohada de la víctima, la cual con certeza morirá. Muchos amos blancos de la época encontraban variantes de Gris-Gris en sus almohadas o bolsas, y los que no las encontraban, bueno, ya sabemos su destino. Pero no todos los Gris-Gris tienen el propósito de acabar con la vida. Había unos hechos para traer dinero y amor, y por supuesto, ahuyentar el mal. Los ingredientes varían, por supuesto. Usualmente, están hechos de cosas como tierra, sal, agua. Nunca pueden ser más de 13. Pero mucho antes de que el Gris-Gris llegara a Nueva Orleans, ya se utilizaba en regiones de África. Su llegada a Estados Unidos, como muchas otras tradiciones, vino con los esclavos. Se cree se originaron en Dagomba, Ghana. Tiene su origen en el Islam. Se hacían de tela o piel de animal y se adornaban con escritura islámica para ahuyentar espíritus malignos o genios malvados. El origen de la palabra es un poco más misterioso. No se sabe con exactitud de dónde viene. Algunos historiadores creen que su origen es de la palabra del Yoruba, yuyu, que significa fetichismo, la adoración a los objetos. Otros creen que puede originarse del francés yuyu, que significa juguete o muñeca. Eso, ya que se cree los primeros Gris-Gris eran muñecas hechas para ahuyentar espíritus malignos. Esto, claro, nos regresa al principio, con Julián y su isla de muñecas. Tal vez se pregunten qué fue de él. Bueno, tiempo después de que comenzó su peculiar colección, fue encontrado sin vida, en el mismo lugar en que la niña se ahogó. Porque si el mal de verdad existe, los objetos, por mucho poder que nosotros les demos, quizás no sean suficiente para defendernos. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.